La luz cálida y demasiado tenue del salón de eventos se refractaba en las copas de cristal, creando destellos dorados que, en lugar de evocar alegría, me recordaban el lujo que mi familia estaba a punto de perder, y el precio que yo estaba pagando por mantener las apariencias. Era la cena del 40º aniversario de bodas de mamá y papá, un evento que se suponía glorioso, pero que para mí se sentía como una elaborada farsa. Llevaba meses, quizás años, sintiendo el peso de un juicio silencioso, pero desde que la empresa familiar colapsó hace medio año, ese juicio se había convertido en un grito sordo y constante. Yo, Elena, la hija menor, me había transformado oficialmente en el chivo expiatorio, la única y conveniente culpable de la ruina. Mi asiento estaba estratégicamente ubicado en el extremo de la mesa principal, lo más lejos posible de Robert, mi hermano mayor, y de mamá y papá, quienes parecían irradiar un aura de decepción concentrada cada vez que mis ojos se cruzaban con los suyos. Robert, por supuesto, estaba en el centro, cerca de nuestro padre, irradiando la falsa serenidad y el control absoluto que siempre lo habían caracterizado. Él era el hijo de oro, el sucesor natural, el hombre brillante que, según la narrativa oficial, había sido traicionado por la ineptitud administrativa de su hermana. Nadie, absolutamente nadie en esa sala llena de socios, viejos amigos y familiares, conocía la verdad. Nadie sabía que Robert había llevado una doble vida opulenta y secreta, financiada con los fondos de la compañía. Un desfalco que él hábilmente había logrado redirigir hacia mi escritorio cuando todo explotó. La música de fondo era clásica y discreta, pero el sonido que dominaba mi cabeza era el zumbido de mi propia angustia. Había pasado las últimas 20 semanas guardando un secreto que me quemaba el alma. Un fajo digital de correos electrónicos y extractos de cuenta que desmantelaban toda la mentira tejida por Robert. Cada día que me levantaba y enfrentaba las miradas de lástima de mis parientes o los silencios punzantes de mis padres, el dolor se acumulaba, pero también se afianzaba mi resolución. Guardar las pruebas en secreto no había sido fácil. Había requerido una paciencia fría y una disciplina que yo no sabía que poseía, esperando el momento preciso en el que el impacto sería total, cuando la verdad no solo me liberaría a mí, sino que destruiría la fachada de mi hermano. El momento de los discursos llegó, y mi estómago se encogió. Papá comenzó con un emotivo recuerdo de sus inicios, pero su voz se quebró al mencionar los recientes desafíos económicos. Mamá le tomó la mano, y ambos dirigieron una mirada fugaz y dolorosa hacia mí. Un gesto que les indicaba a todos los invitados dónde residía la causa de su pena. Sentí las sutiles punzadas de lástima de la tía abuela, el juicio abierto de los antiguos socios de mi padre, y la incomodidad palpable de mis primos. Mi humillación ya no era interna, era el plato principal de la noche, servido con champán y una elegancia cruel. Entonces, Robert tomó el micrófono, su sonrisa amplia y perfectamente calibrada. Es un honor celebrar el amor de mamá y papá. Han construido un imperio con base en la confianza y el trabajo duro, comenzó, elevando su copa. Sus ojos se encontraron con los míos por un instante fugaz, y en ellos no vi rencor, sino superioridad absoluta, la certeza de que había ganado. Continuó hablando del futuro, de la reconstrucción, y ahí fue cuando soltó el primer golpe, sutil, pero diseñado para perforar. Sabemos que el camino ha sido duro, especialmente estos últimos meses, dijo Robert, bajando el tono para sonar compasivo. Hemos tenido que aprender a confiar de nuevo, a poner la casa en orden. A veces las personas que menos esperamos, incluso dentro de la familia, carecen de la visión o la disciplina necesaria para manejar responsabilidades tan grandes. Y eso, tristemente, nos costó mucho, muchísimo. Hizo una pausa dramática, mirando a los invitados, asegurándose de que el mensaje llegara. Pero con la guía de papá, y asegurándonos de que solo manos competentes manejen el timón en el futuro, nos levantaremos. El golpe fue directo y público. No me nombró, pero no hizo falta. La sala quedó en un silencio breve y pesado mientras todos procesaban la indirecta. El desprecio silencioso que había cargado durante años, había encontrado voz en la boca de Robert, confirmando frente a todos que la culpa del colapso de la empresa recaía en mi falta de disciplina, y mi supuesta incompetencia. Mis mejillas ardieron, pero me obligué a mantener la compostura, a sorber mi vino lentamente, como si las palabras de mi hermano fueran meros comentarios sobre el clima. Esta indiferencia superficial era mi armadura, la que había perfeccionado durante los meses en que mi nombre se había convertido en sinónimo de fracaso familiar. Robert, notando mi falta de reacción exterior, se sintió envalentonado. Continuó su discurso, describiendo cómo él, con su ingenio y arduo trabajo, estaba salvando lo poco que quedaba. Era una obra maestra de manipulación, presentándose como el héroe mártir que limpiaba el desastre dejado por su irresponsable hermana. Mamá sonreía con orgullo, sus ojos llenos de alivio al ver a su hijo mayor tan fuerte y decisivo.
Esa sonrisa me dolió más que las palabras de Robert. Reflejaba su fe ciega en la mentira, y la facilidad con la que me habían sacrificado para proteger la imagen del hijo que valía la pena. Al terminar su brindis, Robert se acercó a mi asiento, no para disculparse, sino para rematar la humillación con una pincelada de falsa fraternidad. Se inclinó sobre mi oreja mientras los invitados aplaudían cortésmente. «Tranquila, Elena», susurró con un tono condescendiente que me revolvió el estómago. «Sé que lo intentaste, pero simplemente no estabas a la altura. Ahora déjame manejar esto. Es mejor para todos que te quedes al margen de las finanzas». Su aliento olía a whisky y a arrogancia. Levanté la vista y lo miré fijamente. Mis ojos estaban fríos, a diferencia de mi interior hirviendo. Si Robert creía que yo iba a derrumbarme o a llorar por sus palabras, estaba muy equivocado. Llevaba meses preparándome para ese momento. La humillación pública era solo el preludio necesario para la catarsis. Cada insulto, cada mirada de desprecio, cada vez que mis padres me marginaron en favor de su héroe, yo solo pensaba en el archivo PDF que llevaba conmigo, guardado en el bolso junto a mi teléfono. «Gracias, Robert», le respondí con una voz tan suave que solo él pudo escuchar, una voz que no revelaba la profundidad de mi ira, ni la certeza de mi plan. «Siempre tan preocupado por el bienestar familiar. Es admirable la forma en que te sacrificas». Me aparté lentamente, y Robert se enderezó, complacido, interpretando mi calma como resignación. No podía ni imaginar la magnitud del tifón que se avecinaba. El resto de la cena transcurrió en una niebla de apariencias. Los invitados se acercaban a Robert para felicitarlo por su fortaleza y su visión, y me evitaban con una cortesía que se sentía peor que la hostilidad abierta. Papá me preguntó si estaba comiendo suficiente. Su tono carecía de afecto, sonaba más a una obligación social. «Tenemos que asegurarnos de que estés bien, Elena. Has pasado por mucho estrés. Un estrés que tú misma te buscaste», añadió mamá, sin mirarme, ajustándose un collar. Esas palabras, «un estrés que tú misma te buscaste», encapsulaban perfectamente los años de desprecio silencioso que finalmente habían culminado en esta injusticia clara y brutal. Me habían sentenciado sin juicio, basándose únicamente en la conveniencia de proteger el nombre de Robert. Miré a la mesa principal. Robert estaba riendo a carcajadas con un grupo de accionistas importantes, su doble vida oculta bajo una máscara de probidad y éxito. Él era el único responsable del desfalco, yo lo sabía, y yo tenía las pruebas. Guardé ese conocimiento en secreto, como un tesoro oscuro, esperando el momento de la máxima tensión. Este aniversario, esta cena de celebración y humillación, era el escenario perfecto para la revelación. Ya había soportado suficiente. Ya había sido humillada lo suficiente. El dolor que sentía no era de tristeza, sino de anticipación. El silencio que deseaba no era el de mi propia miseria, sino el que vendría después de que el mundo de Robert se hiciera añicos frente a toda la gente que él había engañado, incluyendo a nuestros padres. El momento que estaba esperando, el pico de la noche, se acercaba. Robert se levantó de nuevo para ofrecer el brindis final, ese donde la familia hace un cierre emotivo antes del café. Este sería el clímax de su actuación. El momento en que se aseguraría de cimentar su posición de salvador y mi posición de villana de manera definitiva. Sentí el peso del sobre en mi bolso, el proyector de bolsillo listo, conectado a mi teléfono. Me preparé, ajustando mi postura, lista para pasar de ser la sombra culpada a la dueña de la verdad, lista para que ese día, por fin, todo cambiara, justo después de que él cometiera su último y más grande error, humillarme una vez más, sin saber el arma letal que yo había guardado en secreto. Miré a la mesa principal. Robert estaba riendo a carcajadas con un grupo de accionistas importantes, su doble vida oculta bajo una máscara de probidad y éxito. Su risa no era genuina, sino un sonido gutural y resonante, diseñado para llenar el espacio y reafirmar su dominio. Olía a whisky añejo, a triunfo fácil y a la colonia carísima que siempre usaba, un aroma que, en este contexto, me resultaba tan repulsivo como la podredumbre. Él era el único responsable del desfalco, yo lo sabía, y yo tenía las pruebas. Guardé ese conocimiento en secreto, como un tesoro oscuro, esperando el momento de la máxima tensión. Este aniversario, esta cena de celebración y humillación, era el escenario perfecto para la revelación. El aire en el salón se había vuelto pesado, saturado de perfume floral, restos del cordero asado, y la ansiedad contenida de 100 personas que esperaban el fin de la velada para poder irse a casa y comentar la desgracia de los Valdés. Mientras Robert se pavoneaba, yo sentía el peso del sobre en mi bolso, un fino fajo de papel recubierto de plástico que contenía la llave de mi libertad y el detonante de su caída. No era solo el archivo PDF de los extractos bancarios y los correos electrónicos codificados. Era una narración completa, cuidadosamente ensamblada durante 5 meses,
que documentaba cómo Robert había desviado sistemáticamente millones hacia cuentas offshore registradas bajo el nombre de una sociedad fantasma en las Islas Caimán. Incluía la factura de su yate, el Serenity, y los depósitos para la mansión que había comprado en Cerdeña, todos pagados con el capital de la empresa familiar, mientras nosotros recibíamos llamadas de bancos y proveedores. Había soportado suficiente. Ya había sido humillada lo suficiente. El dolor que sentía no era de tristeza, sino de una anticipación helada y quirúrgica. El silencio que deseaba no era el de mi propia miseria, sino el que vendría después de que el mundo de Robert se hiciera añicos frente a toda la gente que él había engañado, incluyendo a nuestros padres. Observé a mamá y a papá. Estaban sentados, agotados por la actuación, pero visiblemente aliviados por la figura de Robert, el hijo que prometía restaurar el orden. Mamá acariciaba el diamante de su alianza, su rostro una máscara de aristocrática pena. Recordé sus palabras. La estocada final de hacía un momento. Un estrés que tú misma te buscaste. Esas 7 palabras resonaron en mi cabeza con la fuerza de un gong, no solo por su crueldad inherente sino por la absoluta ceguera voluntaria que revelaban. Ellos no querían la verdad. Querían una narrativa limpia, un culpable desechable, y un héroe que salvara el apellido. Yo era el chivo expiatorio conveniente. Robert era su legado. Entendí entonces que la verdad no los liberaría, sino que los obligaría a confrontar la bancarrota moral de su hijo predilecto, una confrontación que habían evitado durante toda la vida, ignorando sus excesos y perdonando sus mentiras. Mi mano se deslizó discretamente en el pequeño bolso de terciopelo negro. Sentí el contorno familiar del proyector de bolsillo, un dispositivo diminuto pero poderoso, conectado con un cable USB-C a mi teléfono. La preparación había sido agotadora. Comprar el equipo en efectivo en una ciudad vecina, practicar la conexión bajo la mesa de mi cocina, y configurar el archivo de manera que fuera visible, legible, y sobre todo, irrefutable en un formato proyectado a gran escala. No iba a entregar un sobre a papá en privado para que lo escondiera. Iba a proyectar la verdad en la pared, justo detrás de Robert, para que nadie, ni siquiera la persona más obstinadamente ciega, pudiera ignorarla. Robert se levantó de nuevo para ofrecer el brindis final, ese donde la familia hace un cierre emotivo antes del café. El simple acto de levantarse pareció robar el oxígeno del salón. La atención se centró en él, los cuchillos y tenedores dejaron de sonar. Había una solemnidad casi religiosa en el ambiente, una pausa que él explotaría para su máxima ventaja. Este sería el clímax de su actuación, el momento en que se aseguraría de cimentar su posición de salvador y mi posición de villana de manera definitiva. Se dirigió al atril con una desenvoltura que rayaba en la obscenidad, su traje de corte impecable, su corbata de seda, el reloj brillando bajo la luz. Todo gritaba éxito inmerecido. Esperé. Mi pulso era el único sonido que escuchaba con claridad. Un tamborileo sordo bajo el zumbido de los aplausos iniciales de los invitados más cercanos. Robert tomó el micrófono, y una vez más, esa sonrisa perfectamente ensayada se extendió por su rostro. Gracias a todos por acompañarnos en esta noche mágica, comenzó, su voz profunda y modulada, diseñada para la confianza. 40 años de matrimonio son un testamento a la perseverancia y el compromiso. Elevó su copa, y la luz se rompió en el cristal, enviando un rayo errante justo sobre mi cara, como un foco de atención involuntario. Y si esta noche significa algo, continuó, sus ojos recorriendo la sala y deteniéndose en mí por una fracción de segundo, es que la familia es lo primero. Siempre. A pesar de los tropiezos. A pesar de los errores costosos, que a veces cometemos por falta de experiencia, o francamente, por exceso de optimismo imprudente. Hizo una pausa calculada, la más larga de la noche. Era el momento. Estaba repitiendo la acusación de incompetencia, pero esta vez la cargaba con una falsa piedad. Un intento de parecer magnánimo mientras me clavaba el último puñal. Hemos aprendido que la confianza debe ser ganada, dijo, mirando directamente a papá, pero con el rabillo del ojo asegurándose de que yo sintiera la estocada. Y a veces, para proteger la integridad de todo lo que nuestros padres construyeron, tenemos que tomar decisiones difíciles. Tenemos que asegurarnos de que el timón esté en manos firmes y probadas. Manos que entienden la disciplina y el sacrificio. Sentí una punzada de ira tan intensa que me quemó la garganta, pero no permití que se reflejara en mi rostro. Mi compostura era mi último bastión. Si me derrumbaba ahora, si mostraba una pizca de dolor o reacción, él habría ganado doblemente. Él había interpretado mi silencio y mi estoicismo anterior como resignación, como la aceptación humilde del castigo. Ese fue su error fatal. Robert, creyendo que su victoria era absoluta, y que yo estaba pulverizada bajo su discurso, se permitió un último y definitivo acto de falsa bondad.
Así que, brindo por mis padres, declaró, alzando la copa, por su legado de excelencia y por el futuro brillante que reconstruiremos. Y sí, añadió, bajando la voz justo un punto para que resonara con falsa intimidad, brindo también por aquellos que, aunque causaron inadvertidamente el daño, se están haciendo a un lado para permitir que la curación comience. Esa última frase fue el interruptor que había estado esperando. Se están haciendo a un lado. Era la confirmación pública de mi destierro de las finanzas familiares, la sentencia de que yo era permanentemente incompetente. Había cometido su último y más grande error, humillarme una vez más, sin saber el arma letal que yo había guardado en secreto. Mi mano, escondida bajo el mantel de lino blanco inmaculado, se movió con precisión mecánica. Desbloqueé el teléfono. El cable ya estaba conectado al proyector de bolsillo. El dispositivo era tan pequeño que cabía en la palma de mi mano. Lo levanté lentamente, apuntando la pequeña lente hacia la pared beige y dorada justo detrás de la cabeza de Robert. Elegí esa pared porque era lisa, neutral, y visible para casi todos los ángulos de la sala. Robert estaba a punto de beber de su copa, su rostro radiante. Los invitados se preparaban para aplaudir. Había una pausa tensa, el momento exacto en que la expectación estaba en su punto álgido, justo antes de que el cristal tocara sus labios. En ese instante fugaz, activé la función de proyección. Un suave clic, casi imperceptible sobre el murmullo de anticipación, resonó en mis oídos. El pequeño ventilador interno del proyector comenzó a zumbar silenciosamente. Una luz rectangular y brillante, teñida de un frío azul digital, inundó la pared detrás de Robert. Inicialmente, era solo un cuadrado de luz, atrayendo la mirada de varios invitados curiosos. Robert no se dio cuenta inmediatamente, estaba absorto en su propio triunfo, el centro de su universo. Luego, la imagen se enfocó. El silencio que siguió no fue el silencio cortés que sigue a un discurso emotivo. Fue un vacío abrupto y violento, como si un puñetazo invisible hubiera succionado todo el sonido y el aire de la habitación. La pared, que minutos antes había servido de telón de fondo para el drama familiar, se convirtió en una pantalla gigante que proyectaba, en letras claras y frías, el encabezado del documento. Asunto: confirmación de transferencia. Proyecto Serenity. Cuenta offshore 439B, Islas Caimán. Los ojos de los invitados se abrieron con lentitud horrorizada. Los más cercanos a la mesa principal fueron los primeros en reaccionar. Reconocieron inmediatamente la papelería corporativa, aunque el logo de la compañía estaba discretamente marcado con la palabra confidencial. Robert, sintiendo el cambio sísmico en la atmósfera, bajó lentamente la copa, la sonrisa congelada en su rostro. Se giró ligeramente, confundido por la repentina quietud y la dirección de las miradas. Pude ver el instante exacto en que sus ojos se encontraron con la proyección. El brillo de triunfo se extinguió, reemplazado por un terror blanco y paralizante. Su piel perdió color, no era palidez, era el shock absoluto. Yo mantenía el proyector firmemente en mi mano, apuntando con precisión de francotirador. Mi corazón, que minutos antes latía furiosamente, ahora se había asentado en un ritmo lento y decidido. La humillación se había disipado, reemplazada por una concentración glacial. La segunda línea del documento apareció en la pantalla, enfocada por mí con un ligero ajuste en la lente. Monto: $4.500.000 US, de $4.500.000 americanos. Beneficiario: Robert J. Valdés, Sociedad de Inversión Fantasma, Aurora Holdings. Asterisco. Papá, sentado a la derecha de Robert, se levantó de golpe, tirando su silla con un estruendo que rompió el tenso silencio. Su rostro era una mezcla de incredulidad y furia ciega, pero no me miraba a mí, miraba a la pared. ¿Qué significa esto, Robert? Su voz era un gruñido bajo. El ambiente ya estaba cargado de una tensión subterránea, pero se elevó a niveles insoportables cuando Robert, mi hermano mayor, se puso de pie, sosteniendo una copa de champán que parecía brillar más que el resto. Había terminado su brindis por la longevidad de mamá y papá, ese discurso pulido y predecible que siempre le valía un aplauso automático, la confirmación de que él era el hijo exitoso, el pilar, mientras yo permanecía sentada en silencio, una sombra incómoda en la periferia de la mesa principal. Observé cómo se aclaraba la garganta, la sonrisa que exhibía era demasiado amplia, demasiado confiada, el tipo de expresión que solo puede llevar a alguien que está a punto de infligir dolor sin sentir remordimiento alguno. Su mirada se posó en mí, una fracción de segundo, y noté el brillo malévolo que anticipaba la estocada. Y ahora, comenzó Robert, y su voz, que normalmente era grave y autoritaria en las reuniones de negocios, adoptó un tono meloso y paternalista. Hay que hablar de la realidad, ¿verdad? No todo ha sido color de rosa. Nuestra familia ha enfrentado tiempos difíciles este último año, reveses financieros que, para ser honestos, nos han llevado al borde. Hubo un murmullo de preocupación entre los invitados,
la mayoría socios de la empresa que desconocían la magnitud del problema, pero que entendían de rumores. Papá se removió incómodo en su asiento, mirando hacia el centro de mesa, mientras mamá me dedicaba una mirada cargada de reproche, como si mi mera existencia en esa cena fuera la causa de la inminente desgracia. Robert continuó, dando un sorbo lento a su champán, saboreando el silencio expectante antes de lanzar la bomba. Hemos tenido que hacer ajustes, sacrificios enormes, para asegurar que la empresa familiar, que construyeron mamá y papá con tanto esfuerzo, no se hunda. Y aunque muchos han contribuido, algunos, lamentablemente, han sido un lastre. En ese momento, giró todo su cuerpo hacia mí. Un movimiento teatral que aseguraba que cada par de ojos en el salón se fijara en mi rostro. Sentí cómo el calor subía por mi cuello. Una mezcla de rabia y la familiar vergüenza que me había acompañado durante toda mi vida adulta. Y aquí está Elena, dijo, y la manera en que pronunció mi nombre era casi un escupitajo, lleno de falso pesar y superioridad. Mi querida hermana menor. Talentosa, sí, pero con una falta crónica de sentido común, y seamos francos, una irresponsabilidad financiera que, por desgracia, no solo la ha afectado a ella. Robert pausó, permitiendo que la acusación se asentara sobre mí como una manta de plomo. La acusación estaba velada, pero el mensaje era cristalino para cualquiera que conociera la narrativa familiar de los últimos meses. Esa historia cuidadosamente construida por él donde yo era la oveja negra, la caprichosa que había dilapidado parte del capital. El ataque se hizo directo, sin adornos, la humillación pública más fuerte que jamás había soportado, superando años de desprecio silencioso. Si hoy estamos al borde del colapso, si papá tiene que trabajar el doble a su edad, y si la reputación de la familia se tambalea, espetó Robert, su voz ahora aguda y resonante, es porque hubo decisiones terribles, egoístas, que pusieron en riesgo todo nuestro patrimonio. Elena, lo digo frente a todos para que no queden dudas, y para que finalmente asumas tu parte de la culpa. Tú eres la única responsable de la ruina familiar. La sala quedó en un silencio sepulcral. Un silencio pesado, casi palpable, que no era de conmoción sino de confirmación. Para ellos, la versión de Robert era la verdad indiscutible. La gente asintió. Vi a mi tía abuela María bajar la mirada con fingida lástima, mientras que mi primo Lucas, siempre ambicioso, me dedicaba una sonrisa de suficiencia. Mamá y papá, que habían sido los principales propagadores de esa narrativa, me miraron con una mezcla de tristeza y resentimiento, como si estuvieran aliviados de que la verdad, su versión, hubiera sido finalmente aireada en público. El impacto físico de sus palabras fue como un golpe en el estómago. Sentí un vacío helado, pero detrás de ese dolor inmediato, una chispa comenzó a encenderse, alimentada por el combustible acumulado de años de desprecio invisible. Recordé cada comida familiar donde mis logros eran minimizados, cada Navidad donde Robert recibía la mejor pieza de herencia o el elogio más efusivo, mientras yo era simplemente la hermana de Robert, la que siempre necesitaba ser rescatada. El dolor era profundo, la humillación insoportable, pero ya no era paralizante. Mientras Robert seguía hablando, adoptando ahora un tono de mártir que se veía obligado a decir verdades dolorosas por el bien común, mi mente se desconectó del presente y retrocedió 6 meses, al momento exacto en que mi sufrimiento silencioso dejó de ser solo eso, y se convirtió en una determinación fría y calculadora. Había sido un martes por la tarde, estaba en la oficina principal de la empresa, buscando unos archivos antiguos de marketing, en la computadora que Robert había dejado de usar hacía poco, un modelo de escritorio obsoleto que según él, ya no servía. El disco duro externo todavía estaba conectado, un error garrafal de su parte, mientras navegaba por las carpetas etiquetadas inocentemente como Informes Financieros Q3, encontré una subcarpeta oculta y renombrada con un código que, por pura curiosidad, intenté descifrar. La abrí y el aire abandonó mis pulmones. Lo que encontré fue una avalancha de correos electrónicos, cuidadosamente archivados, que no solo probaban que Robert no era el salvador de la familia, sino el depredador. Eran comunicaciones detalladas con una mujer llamada Verónica, una abogada en Panamá. Los mensajes no eran solo de naturaleza personal, aunque revelaban una doble vida escandalosa. Robert le pagaba a Verónica viajes de lujo, un apartamento en Miami y joyas, todo financiado con tarjetas corporativas de la empresa que él había justificado como gastos de representación en el extranjero. Las fotos adjuntas, cenas románticas, paseos en yates contrastaban brutalmente con las noches en casa, donde Robert le decía a mi cuñada que estaba demasiado ocupado salvando el negocio familiar para cenar. Pero lo más grave era la evidencia de desfalco. En esa misma carpeta secreta, encontré las transferencias bancarias a cuentas offshore y las instrucciones precisas para falsificar balances de activos.
Robert había desviado millones de la empresa, no por incompetencia sino por codicia premeditada, utilizando los fondos para financiar ese estilo de vida clandestino, y para enriquecerse personalmente, mientras nos hacía creer que la ruina se debía a una mala racha económica general, o peor aún, a mis supuestos errores de inversión. Sentada en ese cubículo frío, con la pantalla iluminando mi rostro, pasé horas leyendo cada palabra, cada cifra, sintiendo cómo la rabia se solidificaba en mis venas. La verdad era tan fea y tan vasta que me paralizó por un momento. Él no solo nos había robado dinero, sino que me había robado mi reputación y mi paz mental durante años, permitiendo que mamá y papá me trataran como a una paria irresponsable. En ese instante de descubrimiento, entendí que no podía confrontarlo de inmediato. Si lo hacía en privado, Robert, con su influencia y su labia, simplemente lo negaría y destruiría las pruebas, y yo quedaría como la loca resentida que intentaba derribar al hijo de oro. No. La prueba debía ser usada como un arma contundente, en el momento preciso, y ante la audiencia adecuada, donde el impacto fuera irreversible. Regresé a la oficina al día siguiente con una unidad USB cifrada. Descargué todos los correos electrónicos, los archivos adjuntos, las capturas de pantalla de las transferencias, y los guardé en secreto, escondidos en un lugar que ni siquiera yo revisaba a menudo. Durante 6 meses, viví con ese peso, ese conocimiento explosivo. Cada mirada de desprecio de mamá, cada comentario condescendiente de Robert, se sumaba a la carga, pero también a mi determinación. Yo sabía la verdad, y saberlo era mi única armadura contra el constante bombardeo de humillación. Ahora, de vuelta a la cena, Robert terminaba su diatriba. Y por eso papá, mamá, concluyó con un suspiro dramático, aunque los amo a ambos, y sé que Elena es su hija, la realidad es que el legado que construyeron está en peligro por la irresponsabilidad de uno solo de nosotros. Espero que con el tiempo, Elena aprenda la lección. Se inclinó hacia papá, esperando la palmada en el hombro o la mirada de aprobación. La humillación había alcanzado su punto máximo. Mi cuerpo se sentía ligero y extrañamente poderoso. El dolor acumulado de esos años, ese veneno silencioso que había permitido que me culparan y me pisotearan, se había transformado en un acero frío dentro de mi pecho. Mis manos, que descansaban en mi regazo bajo la mesa, se cerraron en puños. En uno de ellos, sujetaba el pequeño control remoto del proyector que el equipo de audiovisuales había instalado discretamente para la presentación de fotos del aniversario. En el otro, mi teléfono, conectado al sistema. Levanté la vista. Robert estaba sonriendo, deleitándose en el silencio que él había creado, un silencio que lo glorificaba y me enterraba. Sus ojos se encontraron con los míos. Ya no había tristeza ni vergüenza en mi expresión, solo una calma aterradora, la calma de quien está a punto de detonar una bomba. ¿Terminaste, Robert?, pregunté, y aunque mi voz era baja, cortó el aire denso y captó la atención de todos. Papá me miró con reproche, indicándome que guardara silencio. Sí, Elena, terminé. Ahora por favor permítenos disfrutar la cena en paz, ya has causado suficiente. No, lo interrumpí, mi voz ganando fuerza. Aún no hemos terminado. Has hablado de responsabilidad y de ruina familiar. Has hablado de la verdad. Y tienes razón, Robert. Es hora de que se sepa toda la verdad. Me levanté lentamente de mi silla. El crujido de la madera contra el mármol fue el único sonido en el salón. Todos me miraban, esperando el arrebato histérico de la hermana irresponsable. Robert frunció el ceño, molesto porque yo había desviado la atención que él tanto disfrutaba. ¿Qué haces, Elena? Si tienes algo que decir, que sea breve, exigió Robert condescendiente, intentando recuperar el control de la escena. Lo ignoré. Di un paso hacia el fondo del salón, donde la gran pantalla de proyección, que minutos antes había mostrado tiernas fotos de mis padres, permanecía en blanco. Saqué el teléfono, y con un par de toques rápidos, conecté el dispositivo al proyector. Durante meses, dije girándome hacia mamá y papá, que ahora me miraban con genuina preocupación. He cargado el peso de su desprecio y la culpa que Robert tan hábilmente me ha asignado. He sido la responsable de la ruina. Pero la verdad es que mientras yo asumía en silencio el papel de villana, Robert estaba muy ocupado asegurando esa ruina con sus propias manos. Robert se puso pálido. Intentó acercarse, con una advertencia silenciosa en sus ojos, pero yo no le di tiempo. Presioné un botón en el control remoto. La pantalla se encendió con un brillo cegador, y la imagen apareció. No era una foto familiar, sino la captura de pantalla de un correo electrónico. El remitente era Robert Gumbe, y el destinatario Verónica P. El asunto decía, confirmación de transferencia a cuenta offshore Proyecto Miami y el silencio que siguió fue diferente al anterior. Era un silencio de shock absoluto, de incredulidad. Las copas se detuvieron a medio camino de las bocas, los murmullos se extinguieron.
Robert se quedó inmóvil, mirando la pantalla como si fuera un fantasma. Esto, declaré señalando la imagen del correo electrónico con el dedo, es solo el comienzo. Robert me humilló públicamente, diciendo que yo era la única responsable de la ruina familiar, sin saber que yo había guardado en secreto los correos electrónicos que probaban su doble vida y el desfalco. Y hoy, papá, mamá, tíos, amigos de la empresa, van a ver exactamente cómo Robert ha estado salvando nuestro negocio. Comencé la proyección. Las diapositivas pasaban lentamente. Capturas de pantalla de chats comprometedores, la confirmación de la compra de un anillo de diamantes con fondos de la empresa, una factura de hotel en un resort de lujo en las Bahamas que Robert había cargado como seminario de inversiones en mercados emergentes. Luego vinieron las pruebas contables, balances falsificados, transferencias bancarias a nombre de sociedades fantasmas. Cada imagen era un martillazo directo al prestigio de Robert, un eco de la verdad que había permanecido oculta bajo mi sufrimiento. El rostro de Robert pasó del shock a la furia hirviente. «Elena, apaga eso ahora. Es falso. Es una manipulación», gritó, y el pánico en su voz resonó por el salón. Intentó avanzar hacia el proyector, pero yo estaba lista. Había llegado el momento de mi catarsis, y nadie iba a detenerme. ¿Manipulación?, pregunté, mi voz tranquila pero cargada de poder. Como la manipulación que usaste durante años para convencernos de que yo era la carga, mientras tú vaciabas nuestras cuentas, Robert, como la doble vida que mantuviste mientras le exigías a papá que vendiera su coche clásico para inyectar capital en la empresa. La última diapositiva apareció en la pantalla, el resumen de las cifras. Un total escalofriante de dinero desfalcado. La conmoción era palpable. Mamá se llevó las manos a la boca, sus ojos fijos en la cifra. Papá se hundió en su silla, su rostro una máscara de traición. Aquí está la ruina, Robert, dije. Mi voz se quebró ligeramente por la emoción, pero mi determinación se mantuvo firme. No es mi irresponsabilidad. Es tu traición. Cuando proyecté las pruebas frente a todos, y revelé la verdad, la sala quedó en un silencio sepulcral. Un silencio mucho más profundo y definitivo que el que había provocado Robert con su ataque. La verdad, finalmente expuesta, colgaba pesadamente en el aire. Ese día, por fin, todo cambió. La máscara del hijo de oro se había desprendido, revelando al ladrón. Y yo, la hermana humillada, me había liberado. Aquí está la ruina, Robert, dije. Mi voz se quebró ligeramente por la emoción, pero mi determinación se mantuvo firme. No es mi irresponsabilidad, es tu traición. Cuando proyecté las pruebas frente a todos, y revelé la verdad, la sala quedó en un silencio sepulcral. Un silencio mucho más profundo y definitivo que el que había provocado Robert con su ataque. La verdad, finalmente expuesta, colgaba pesadamente en el aire como el humo denso de una explosión controlada. En la pantalla, el gráfico final mostraba la suma total desviada, una cifra astronómica que incluso a mí me hizo tragar saliva. Estaba marcada en rojo brillante, contrastando cruelmente con el sobrio balance general de la empresa. El silencio no era solo la ausencia de ruido, era la suspensión de la respiración, la parálisis momentánea del juicio colectivo. Podía sentir el calor del proyector en mi espalda, pero el aire a mi alrededor se había vuelto frío, cargado de la electricidad estática de la revelación. El aroma dulce del champán y las rosas frescas, que había definido la atmósfera festiva minutos antes, fue reemplazado por un olor metálico a crisis y miedo. Robert, que había estado a punto de abalanzarse sobre mí, se detuvo en seco. Sus ojos, antes llenos de furia incandescente, se achicaron hasta convertirse en 2 puntos de terror. Su rostro, que siempre había sido su herramienta de poder, ahora estaba contorsionado por una agonía pública que ni todo su dinero podría borrar. Vi cómo intentaba recuperar el aliento, cómo su mente trabajaba frenéticamente buscando una excusa, una negación que sonara creíble. Mamá, que seguía con las manos cubriendo su boca en un gesto de horror mudo, emitió un sollozo ahogado. No era un sollozo por el dinero, sino por la reputación, por la humillación social que implicaba que él, hijo de oro, fuera un estafador. Papá, sin embargo, era diferente. Estaba hundido en su asiento, sus ojos fijos en la cifra roja en la pantalla. Su cara de traición se transformó lentamente en la de un hombre que ve cómo se desintegra no solo su patrimonio, sino la fe de toda una vida. Él me había creído a mí, su hija, la oveja negra, responsable de la crisis, porque era más fácil creer la narrativa de éxito de Robert. La vergüenza que sentía papá era tan intensa que casi podía sentirla físicamente desde mi posición. «Miente», rugió Robert, finalmente encontrando su voz, pero era un sonido áspero, quebrado, desprovisto de su habitual autoridad. Dio un paso hacia mí, y el crujido de su zapato en el suelo de mármol resonó. «Elena, esto es difamación. Has manipulado esos documentos en un intento patético de vengarte porque no pudiste manejar tus propias finanzas.
Son montajes. Yo sonreí, no una sonrisa de triunfo, sino de quietud y certeza. Había esperado esta reacción. ¿Montaje, Robert? Mi voz era un susurro frío que viajó por todo el salón. Si son montajes, ¿por qué la clave de cifrado para acceder a estos archivos es Verónica 2023? Mencioné el nombre de su amante en voz alta. Ante su esposa, mi cuñada, sentada al fondo, ya comenzaba a temblar convulsivamente, comprendiendo el alcance de la doble traición. La mención del nombre íntimo, asociado a la clave secreta, era un golpe bajo que probaba la veracidad de la fuente. La expresión de Robert se congeló. El pánico se convirtió en desesperación. Y para aquellos que dudan de la veracidad de estos montajes, continué girándome hacia los socios y tíos que observaban con ojos hambrientos y calculadores. La última transferencia, marcada con el código PNC 4578, corresponde exactamente a la inyección de capital que papá se vio obligado a realizar el mes pasado, después de vender la casa de campo de mamá. Se transfirió directamente de la cuenta de nuestra empresa familiar, no a un proveedor, sino a una cuenta offshore en Islas Caimán, ligada a tu socio fantasma, J.F. Guzmán. Señalé la línea de texto en la pantalla, ampliándola. La prueba era irrefutable. La humillación ya no era mía. Era de Robert, de mamá y papá por haber permitido que la ceguera por el éxito los llevara a destruir a su otra hija. Robert, dándose cuenta de que ya no había vuelta atrás, se lanzó hacia la mesa de control de audiovisuales, con la intención de desconectar el proyector. «¡Apágalo, Elena! ¡Apágalo ahora mismo!», gritó, pero yo me interpuse entre él y el equipo. «No, Robert», dije sosteniendo mi teléfono firmemente. «Ya no tienes control sobre esto. El control terminó el día que decidiste que podías usar mi nombre como... y la empresa. Por suerte, logramos rescatar los cimientos. Pero ella es, y siempre será, la única responsable de la ruina que tuvimos que enfrentar». La sala no se puso en silencio. El silencio ya estaba ahí, pesado y denso, pero ahora se había vuelto mortal. Los murmullos cesaron de golpe, como si alguien hubiera cortado el sonido de una grabación. Solo se escuchó el chirrido de una silla que alguien movió nerviosamente en la mesa de los parientes lejanos. Mamá me miró, no con ira, sino con una mezcla de vergüenza y resignación. El mismo reproche silencioso que había cargado sobre mis hombros durante los últimos 3 años, la confirmación tácita de que yo era la hija fallida. Papá simplemente bajó la vista, incapaz de sostener mi mirada. Un gesto de cobardía que validaba las palabras de Robert con su silencio. Ese fue el momento. La humillación ya no era un dolor sordo que podía tragar. Era una bofetada resonante. Una sentencia pública dictada por la persona que más me había despreciado. Sentí una quietud extraña y poderosa descender sobre mí. Una calma glacial que desplazó años de ansiedad y tristeza. El dolor se transformó en una determinación inquebrantable. Puse mi copa vacía sobre la mesa con un golpe seco que resonó en el amplio comedor. Un sonido pequeño pero cargado de intención. Robert, aún disfrutando de su momento de gloria, frunció el ceño ante la interrupción, su sonrisa resbaladiza empezando a desvanecerse. «Elena, ¿podrías esperar a que termine, por favor?», me espetó con irritación apenas contenida, tratando de retomar su discurso. Me puse de pie lentamente, obligando a todos a levantar la vista. No le di una respuesta verbal. Mi voz no era necesaria en ese instante. Mis movimientos eran metódicos, casi robóticos, impulsados por una necesidad imperiosa de justicia. Detrás de la mesa presidencial, junto al buffet de plata pulida que reflejaba las luces de los candelabros, estaba el trípode del proyector multimedia, el mismo que habían instalado media hora antes para proyectar el carrusel de fotos antiguas del aniversario. Robert me observaba con incredulidad, molesto porque su monólogo había sido saboteado. «¿Qué haces? Siéntate, Elena. Te ves ridícula». Ignoré su orden. Me acerqué al equipo de proyección. Mi bolso, un simple morral de piel negra que todos pensaban contenía mis llaves y mi cartera, contenía en realidad el cable HDMI y mi vieja laptop, que había estado cuidadosamente encendida, con la pantalla de inicio lista para esta única y crucial proyección. No hubo vacilación. Mis manos estaban firmes. El cable HDMI era de un color azul intenso. Al conectarlo al lateral de mi laptop, el clic resonó en la atmósfera tensa como un pequeño pero definitivo disparo. La pequeña luz verde de mi equipo se encendió. La pantalla de proyección, que hasta entonces había mostrado un fondo azul neutro con el logo del hotel, parpadeó brevemente, y luego se puso en negro, ansiosa por recibir la señal de la verdad. «¿Qué crees que estás haciendo, Elena? No me hagas pasar un mal rato». La voz de Robert ahora tenía un filo peligroso, pero aún estaba teñida de la falsa autoridad de quien cree tener el control absoluto de la narrativa familiar. Mamá finalmente encontró su voz, pero solo para reprenderme con un susurro histérico.
Elena, por favor, no hagas una escena. Es el aniversario. Siéntate y discúlpate con tu hermano. Él no lo decía en serio. La miré, y por primera vez en años, no vi la súplica de una hija avergonzada, sino la firmeza de alguien que estaba a punto de restaurar un orden largamente perdido. No dije nada. Mis dedos buscaron en el teclado la combinación de teclas para duplicar la pantalla. El silencio de la audiencia se hizo insoportable, un vacío de expectativa. Entonces, sucedió. La luz blanca y cegadora del proyector iluminó la pared de terciopelo rojo. La imagen que apareció no fue el rostro joven de mamá en su boda, ni las vacaciones familiares en la costa. Era texto, un documento frío y oficial, el encabezado de un correo electrónico. La fuente era pequeña, pero perfectamente legible en la gran pantalla. El título del correo, en negritas y mayúsculas, capturó inmediatamente la atención de todos. Asunto: confirmación de transferencia a Bahamas. Proyecto Cíclope. Urgente. Un silencio que nunca había experimentado se apoderó de la sala. No era solo la falta de sonido, era la absorción total de cada persona en la mesa en lo que estaba proyectado. Yo no tenía que hablar. Los correos electrónicos hablaban por mí, con la claridad brutal de los números y los nombres que Robert había intentado ocultar. El remitente, indiscutiblemente, era Robert. El destinatario, un abogado de cuentas offshore con sede en la isla Tortuga, cuyo nombre era desconocido para la familia, pero claramente identificable para cualquier entidad legal. Y el contenido del cuerpo del correo, que ahora proyectaba en un zoom discreto, era la prueba irrefutable de su desfalco. Adjunto el documento de la transferencia por 4.5 millones USD a la cuenta de Cíclope. Recuerda que este movimiento debe aparecer como pérdida operativa en los libros de la compañía madre para evitar auditorías. Nadie, y repito, nadie, debe saber que esta entidad se creó para la diversificación personal. Y por favor, asegúrate de que Laura nunca tenga acceso a estos datos. Es crucial para el plan. El color había abandonado completamente el rostro de Robert, dejando una palidez grisácea. Su mandíbula se tensó, sus ojos se abrieron desmesuradamente en una mezcla de horror y rabia. La referencia a Laura fue la primera puñalada visible, la confirmación de la doble vida que había mantenido bajo una fachada de devoción matrimonial. Laura era la asistente ejecutiva, la mujer que siempre nos saludaba con una sonrisa profesional, y que Robert juraba que era solo una compañera de trabajo indispensable. Cuando le preguntaban por sus viajes de negocios constantes, deslicé lentamente la flecha del cursor hacia abajo, revelando el siguiente correo en la cadena. Cada movimiento era una puntada en el tejido de mentiras que Robert había construido. Mamá se llevó las manos a la boca, su anillo de diamantes brillando bajo el resplandor de la proyección, un sonido ahogado escapando de ella, la primera señal de que el pánico se había instalado. Papá, que había levantado la cabeza al ver las cifras astronómicas, ahora parecía un hombre al borde del colapso físico. Sus ojos se movían rápidamente entre la pantalla y Robert, buscando una negación, una explicación, pero solo encontrando la verdad proyectada. Robert fue el primero en reaccionar, un instinto animal de defensa que le hizo olvidar la etiqueta y la vergüenza. «¡Apaga eso, Elena! ¡Apágalo ahora mismo!», gritó, su voz rasposa y rota, muy diferente al tono pulido de hacía 5 minutos. Dio un paso hacia mí, su cuerpo vibrando de furia incontrolable. Manteniendo la calma que provenía de la certeza, retrocedí ligeramente. Yo no necesitaba gritar. La evidencia gritaba por mí. La siguiente diapositiva, porque había tomado la precaución de organizar los correos en una presentación inmutable para evitar que Robert dijera que había manipulado archivos, era el estado de cuenta bancario de Cíclope, demostrando que Robert había estado desviando fondos sistemáticamente durante 18 meses, justo antes de que la empresa familiar se declarara en crisis financiera, y yo fuera señalada como la responsable. La revelación no era solo de fraude, sino de traición absoluta. Él no solo había robado, sino que había permitido que yo cargara con la culpa, arruinando mi reputación, mi carrera y mi paz mental, mientras él y su amante vivían del dinero que él nos había arrebatado a todos. Había más de 20 personas en la sala. Familiares, socios menores, amigos cercanos de mamá y papá. Todos estaban inmóviles, sus ojos fijos en el texto luminoso que destrozaba el mito del hijo de oro. El silencio se había vuelto tan profundo que podía escuchar el zumbido del proyector. Robert intentó acercarse de nuevo, pero mi primo Miguel, que estaba sentado cerca, lo detuvo instintivamente, poniendo una mano en su pecho. Robert estaba en pánico total, su cara roja y sudorosa. «¡Son falsos! Elena, borra esa basura. Son documentos manipulados». Finalmente hablé. Mi voz era baja, pero perfectamente clara gracias al micrófono que aún estaba encendido tras el brindis. «No lo son, Robert. Cada uno de esos correos fue enviado desde tu cuenta corporativa. Tu IP,
Tu firma digital. Tienen el sello de tiempo de la empresa. Deslicé el ratón una vez más, hasta el último correo que había guardado para el final. El más devastador. La prueba de su cálculo y su crueldad. Era un mensaje de Robert a Laura, fechado el día después de que papá tuviera que vender su colección de antigüedades para salvar lo poco que quedaba de la empresa. Asunto. Todo ha salido perfecto. No te preocupes. Relájate, cariño. Elena es la chiva expiatoria perfecta. Nadie en la familia jamás dudaría del hijo de oro y de sus sacrificios. Ahora podemos disfrutar de la casa en Malibú sin preocupaciones. Es hora de dejar atrás a estos viejos. La vida empieza ahora. Cuando esa frase apareció en la pantalla, la conmoción se materializó en gemidos ahogados. El golpe no fue solo financiero. Fue la anulación de la fe que mamá y papá habían depositado en su hijo primogénito. Mi madre soltó un sollozo seco, un sonido desgarrador que cortó el silencio como un cuchillo afilado. Papá, finalmente, se derrumbó en su silla, sosteniéndose la cabeza con ambas manos, como si la visión de la verdad fuera demasiado pesada para su mente. Robert estaba expuesto. Su doble vida, su desfalco, y lo que era peor para él, su absoluta falta de respeto hacia la gente que lo había elevado y protegido toda su vida, estaban ahí, proyectados en alta definición. No era una acusación, era una prueba irrefutable, sellada con su propia letra. El horror en los ojos de mamá y papá era mi justificación, mi liberación. Durante años había vivido bajo la sombra de la vergüenza, culpada por un crimen que no cometí. Ahora, ellos veían la verdad por sí mismos, proyectada en la misma pared donde minutos antes se suponía que debían celebrar la unidad y el amor familiar. Robert, desesperado, intentó ignorar a mi primo y se abalanzó con la intención de arrebatarme la laptop y silenciar la prueba. Te dije que lo apagaras, perra. No lo apagué, simplemente le di un golpe al botón del mouse, y la pantalla se congeló en la imagen del correo más incriminatorio, la confesión de su plan. Me mantuve firme, mirando directamente a mi hermano mientras él se acercaba, furioso, con los ojos inyectados en sangre. Su rostro pasó del rojo al púrpura, su respiración superficial y rápida. Cuando estuvo a menos de 1 metro de mí, levanté la mano, no para defenderme, sino para señalar la pantalla detrás de él. Lo obligué a mirar su propia traición, la evidencia que lo había destruido. Durante años, dije mi voz aún baja, pero con una resonancia que nunca antes había poseído. Me humillaste públicamente. Me dejaste cargar con la culpa de tu codicia y de tus mentiras. Pero yo sabía la verdad. Y la guardé. Me humillé en secreto. Solo para este momento, para que todos vieran quién es el verdadero responsable de la ruina familiar. El silencio volvió, pero esta vez, era un silencio de juicio. Robert se quedó inmóvil, atrapado entre su furia y la realidad de que todos, absolutamente todos los presentes, ya habían leído la frase clave. Su vida, construida sobre mentiras, acababa de explotar frente a su audiencia más importante. Me senté de nuevo. No porque estuviera cansada, sino porque mi trabajo estaba hecho. La laptop seguía conectada, proyectando la prueba en bucle, recordándole a Robert y a todos los demás su absoluta maldad. Vi la mirada de papá, una mezcla de dolor, rabia y, finalmente, un atisbo de reconocimiento y disculpa silenciosa hacia mí, su hija. Ese día, por fin, todo cambió. Fin del bloque 3. ***. Me senté de nuevo. No porque estuviera cansada, sino porque mi trabajo estaba hecho, la verdad había sido servida, fría y sin adornos. La laptop seguía conectada, proyectando la prueba en bucle sobre el terciopelo rojo. Un recordatorio luminoso e incesante de la confesión de Robert y de su absoluta maldad. La luz del proyector era cegadora en el centro de la sala, pero era la única fuente de claridad que existía en ese instante. El aire acondicionado, que minutos antes había mantenido una temperatura agradable, ahora se sentía gélido, un escalofrío que no provenía de la temperatura ambiente, sino de la desintegración emocional que se había apoderado de la familia. El zumbido del proyector, esa melodía monótona y mecánica, se había convertido en el único sonido persistente, un metrónomo marcando el ritmo de la caída de Robert. Él seguía inmóvil, atrapado por la mano de Miguel, y por la gravedad de su propia exposición. Sus ojos, aún inyectados en sangre, se desviaron de mí para fijarse en el rostro de papá, buscando desesperadamente un salvavidas que ya no existía. Pero papá no lo miró. Papá seguía con las manos hundidas en el cabello, su postura encorvada. Era el retrato de un hombre que había visto su fe y su legado reducirse a cenizas en un solo parpadeo. La multitud en las mesas circundantes no se movía. No había cuchicheos, ni indignación audible. Solo un silencio espeso, casi físico, el tipo de silencio que se produce cuando una gran estructura colapsa y el polvo tarda un instante en asentarse. Podía sentir el peso de todas esas miradas sobre mí,
pero por primera vez, esas miradas no llevaban lástima o juicio. Llevaban una mezcla de asombro y, extrañamente, admiración. Había tomado la decisión que nadie más se había atrevido a tomar. Dinamitar el mito familiar, para salvar lo poco que quedaba de la realidad. Robert finalmente logró sacudirse la mano de Miguel, no con fuerza sino con una desesperación temblorosa. Dio un paso hacia la mesa, con la intención clara de desconectar el cable HDMI, de borrar la evidencia con la violencia bruta de su frustración. Esto es una calumnia, una absoluta manipulación. Elena siempre ha estado celosa de mi éxito, no le crean una palabra. Su voz era un graznido patético. Una negación desesperada que ya no tenía asidero. Su camisa de seda, empapada de sudor frío bajo las axilas, se pegaba a su cuerpo, revelando la fragilidad física detrás de su fachada de arrogancia. Fue mamá quien rompió su propio silencio. Un sonido agudo y roto que me hirió más que cualquier grito de Robert. Se levantó tambaleándose, sus ojos fijos en la pantalla donde la frase de la casa en Malibú y la mención de Laura seguían brillando. Elena, Dios mío Elena, ¿qué has hecho? Es tu hermano. Estás arruinándolo por celos. Diles que es mentira. Diles que has manipulado esos correos. Él no lo haría. Él no podría. Su súplica histérica era una defensa desesperada no de Robert, sino de la narrativa que había sostenido su vida matrimonial durante décadas. Ella no estaba dispuesta a aceptar que el hijo que ella había mimado, el que había proyectado la imagen de la estabilidad y el éxito, era un ladrón y un traidor. La miré con una calma que me sorprendió a mí misma. Ya no sentía ira hacia ella, solo una tristeza infinita por su ceguera voluntaria. Mamá, dije mi voz aún amplificada por el micrófono, llegando a cada rincón de la sala. Hace 3 años, cuando la empresa cayó, me señalaste y permitiste que cargara con el oprobio. Me dijiste que era la hija fallida, que mi falta de visión era la culpable de la ruina de papá. Robert te lo dijo, y tú lo creíste sin un solo cuestionamiento. Él usó tu amor ciego como escudo. Hice una pausa, permitiendo que la palabra escudo resonara. Robert se acercó a la mesa, sus manos se cerraban en puños listos para estallar. Y mientras yo vivía con la humillación pública, luchando por reconstruir mi vida desde cero, continué, sin subir el tono, pero cargando cada sílaba con el peso de los años perdidos, él estaba desviando los fondos sistemáticamente. Usó esa crisis financiera, que tú tanto lamentabas como una cortina de humo para ocultar el desfalco de millones, el mismo dinero que usó para comprar una casa para su amante, Laura. La mención de Laura y la amante frente a todos los presentes fue la segunda puñalada, dirigida esta vez a la dignidad de mamá. Ella se llevó una mano al pecho, su respiración se hizo corta y superficial. Mira la pantalla, mamá. Mira la firma digital. El sello de tiempo. ¿Crees que yo, la hija fallida, que apenas podía mantener su propio negocio a flote, tendría acceso a los servidores corporativos para falsificar documentos de esta magnitud? Robert es inteligente, pero es descuidado. Dejó un rastro tan obvio que solo la ceguera del afecto pudo haberlo ignorado. El silencio que siguió fue diferente al anterior. Ya no era de sorpresa, sino de aceptación dolorosa. Los parientes lejanos en la esquina ahora cuchicheaban, no sobre mí, sino sobre la pobre mujer que había vivido una mentira. Sentí una oleada de alivio helado. La verdad ya no era mi carga solitaria. Robert se detuvo abruptamente ante la mesa, a 1 metro de mí. Su cara era un mapa de venas pulsantes. Te voy a demandar por difamación, Elena. Te arrepentirás de este circo, sisió. El olor a sudor rancio y colonia cara flotando en el aire. Hazlo, Robert. Le respondí con una sonrisa pequeña y amarga. Porque si me demandas, los documentos que he entregado esta mañana a la Fiscalía del Distrito pasarán de ser evidencia privada a evidencia pública. Y créeme, los documentos que aún no he proyectado son mucho más incriminatorios. Incluyen grabaciones de tus llamadas a Tortuga, y un detallado plan fiscal para evadir impuestos que te garantizarán un tiempo considerable lejos de Malibú. El efecto de mis palabras fue instantáneo y devastador. Robert se congeló por completo. La Fiscalía del Distrito. Él había subestimado mi preparación, asumiendo que solo buscaba venganza pública, no justicia penal. Su furia se transformó en Balán, miedo terrible. Era el pánico de quien ve cómo el suelo se abre bajo sus pies y se traga no solo la cena, sino toda la fachada de una vida perfecta y honorable. Sus ojos, antes llenos de esa falsa compasión que siempre me ofrecía, reflejaban ahora la certeza brutal de que todo lo que habían creído durante los últimos 3 años era una mentira elaborada por el hijo al que habían elevado a la categoría de salvador familiar. El proyector inmisericorde seguía emitiendo su luz fría sobre la pared, y los correos, con sus fechas, sus cantidades exactas, y con ese nombre de mujer, Verónica, repetido una y otra vez, eran la evidencia irrefutable del desfalco coordinado y de la traición personal que Robert había cometido a espaldas de todos.
El silencio no era simplemente la ausencia de sonido, era la absorción de cualquier energía vital dentro de ese salón. Era un silencio denso, pesado, opresivo, que te obligaba a contener la respiración. Podías escuchar el murmullo de la sangre en tus propios oídos, y el crujido apenas audible de la tela de un vestido, cuando alguien intentaba moverse discretamente. Los tíos, las primas, los socios de la empresa que estaban presentes, todos se inclinaban ligeramente, descifrando la información en la pantalla. Estaban sumando las cifras robadas, reconociendo la caligrafía digital de Robert en las negociaciones secretas, y entendiendo la gravedad del saqueo. El murmullo inicial de incredulidad, que a veces seguía a una revelación, se había transformado en un escalofrío colectivo de absoluto entendimiento. En ese instante, todos supieron que la mujer que acababan de ver humillar era la única que había dicho la verdad. Robert, el brillante orador que minutos antes me había destruido con una sonrisa cruel, se había quedado congelado en su sitio, a mitad de su postura de superioridad. Su rostro, habitualmente bronceado y arrogante, drenó todo el color. Pasó del rojo intenso de la ira que había tenido al acusarme, a un blanco cerúleo, casi cadavérico. Era la imagen de la derrota absoluta. Abrió la boca para decir algo, quizás una negación vehemente, quizás un grito de rabia, pero solo salió un sonido ahogado, un estertor seco, como si la garganta se le hubiera cerrado de golpe, constreñida por la humillación pública y la prueba irrefutable. Parecía entender que, en ese instante, frente a toda la familia y los socios de negocios, su vida pública, su prestigio inmaculado y su reputación habían sido pulverizadas. Su vida, doble vida, y su fraude estaban ahora expuestos en formato de fuente Arial 12, amplificados para que nadie pudiera ignorarlos. Este fue el momento, el único momento que había esperado en secreto durante 3 largos años, mientras cargaba con el peso injusto de su culpa y el desprecio silencioso de mis padres. Avancé un paso hacia el centro de la mesa principal, sintiendo que cada gramo de dolor y desprecio que había soportado se convertía ahora en una armadura de acero en mi columna vertebral. El micrófono seguía abierto, capturando cada sonido. Lo tomé con ambas manos, no para atacarlo, sino para reclamar mi voz, mi verdad. Hace 3 años, dije, y mi voz era extrañamente firme, tranquila, resonando en el silencio como un gong lejano. Ustedes me culparon a mí, me dejaron cargar con la vergüenza de la ruina, me negaron la voz, el valor, el reconocimiento. Me hicieron sentir invisible, culpable, desechable. La tensión era tan palpable, que sentí que el aire era difícil de respirar para los demás. Yo, sin embargo, respiraba por primera vez con total libertad. Miré a mis padres, que estaban visiblemente destrozados en sus sillas de honor. Papá se había cubierto la cara con sus manos temblorosas, y mamá sollozaba silenciosamente. Un sonido que me rasgó un poco el corazón, porque a pesar de todo, era mi madre, pero no lo suficiente como para detenerme. Mamá, papá, continué, la voz bajando ligeramente, cargada de tristeza y reproche. Durante años, ustedes prefirieron creer la versión del hijo de oro, el que nunca se equivocaba, el que supuestamente nos rescataría, antes que escuchar a la hija que sabían que jamás les mentiría. La lealtad ciega tuvo un precio, y ese precio lo pagamos todos, pero yo cargué con la injusticia total. Me giré por completo hacia Robert, que ahora estaba temblando visiblemente, un hombre reducido a un temblor patético. Robert, le dije, utilizando el mismo tono bajo pero autoritario que él usaba cuando intentaba darme órdenes. Tú no solo robaste nuestro patrimonio, vaciando las cuentas de la empresa para financiar tu vida de lujo y tus secretos con Verónica. Tú robaste mi reputación, mi paz y mi dignidad, permitiendo que me arrastraran por el fango públicamente mientras tú te escondías detrás de una mentira brillante. El silencio seguía allí, y nadie se atrevía a mover un músculo. Era la audiencia perfecta para la justicia. Proyecté un último correo electrónico en la pantalla, uno que no solo mostraba las transacciones, sino también un mensaje personal de Robert a Verónica, donde se burlaba de la estupidez de la familia, por culparme a mí. Ese detalle fue el golpe de gracia, el veneno final. Estos correos, expliqué, señalando la pantalla con autoridad, los guardé en secreto no por venganza, sino por supervivencia. Sabía, en lo más profundo de mi alma, que llegaría el momento en que necesitaría defenderme de la crueldad y la mentira sistémica. Sabía que sin una prueba así, mi palabra jamás valdría nada contra la tuya. Ese momento es hoy. Y la verdad, Robert, siempre sale a la luz. El impacto de la palabra, supervivencia, resonó en el salón. No era la acción de una hermana resentida, sino la defensa desesperada de alguien acorralado. La conmoción fue total. Los invitados ya no miraban los correos, me miraban a mí, a la mujer que acababa de ejecutar una jugada maestra de justicia. Sentí un poder inmenso, la liberación de años de injusticia. Robert intentó finalmente levantarse, balbuceando algo sobre
archivos falsificados, pero mi padre, que había quitado las manos de su rostro, y ahora lo miraba con ojos llenos de vergüenza y horror, le puso una mano firme en el hombro, impidiéndole moverse. Era un gesto que decía, basta. La farsa ha terminado. La cena de aniversario terminó abruptamente, por supuesto. El ambiente de celebración se había desintegrado en un caos de susurros, miradas incómodas, y la necesidad desesperada de los invitados de huir del juicio público. Pero en ese salón, en ese día, todo cambió, irremediablemente. Robert, el agresor expuesto, fue escoltado fuera del salón principal por mi padre, que ya no lo miraba con orgullo, sino con un asco profundo, con el rostro hundido en la desilusión. La justicia fue inmediata y pública, no solo legalmente, que lo sería después con los correos como prueba irrefutable, sino social y familiarmente. Yo, Elena, dejé de ser la sombra culpable, la paria familiar. Recuperé mi valor, mi nombre, mi voz y mi lugar. Me sentí ligera, como si me hubieran quitado una armadura pesada y oxidada que había llevado durante años, un peso que no me pertenecía. Mamá se acercó a mí después de que Robert se fue. Sus ojos estaban hinchados, su maquillaje corrido. No me pidió perdón, no aún, pero me tomó la mano con una firmeza que no había usado en años. Elena, susurró, y en ese tono entendí que la barrera de la negación finalmente se había roto. La verdad revelada, frente a todos, fue mi liberación absoluta y el fin del desprecio silencioso que había marcado mi vida. Ese día, por fin, todo cambió. Fin. La cena de aniversario terminó abruptamente, por supuesto. El ambiente de celebración no se había simplemente desintegrado, había sido incinerado, reducido a una pila de cenizas emocionales que cubrían la mesa y el costoso mantel de lino. El aire, que momentos antes había estado cargado con el olor a celebración, a vino tinto añejo y a rosas de centro de mesa, se había vuelto denso y tóxico, impregnado del hedor agrio del miedo, el sudor frío y la vergüenza expuesta. Se escuchó el sonido metálico y seco de 90 sillas antiguas arrastradas sobre el mármol pulido, un coro de huida desesperada. Los invitados, los socios de negocios y la familia extendida, se movían con una urgencia silenciosa, intentando desaparecer sin ser percibidos como parte del naufragio, pero no podían evitar lanzar una última mirada larga, condenatoria, hacia el rincón donde Robert aún permanecía, pálido y temblando como un junco. Era el triunfo del chisme sobre la cortesía, la necesidad de confirmar que el hombre que habían admirado era, en realidad, un fraude miserable. Robert, el agresor expuesto, no ofreció resistencia, ni siquiera la simulada bravuconería que cabría esperar. Estaba tan destrozado, tan despojado de su fachada, que su cuerpo era solo un recipiente vacío de derrota. Fue escoltado fuera del salón principal por mi padre, pero no fue un acto de protección sino de condena. Papá no lo empujó ni lo arrastró, sino que le puso una mano de acero sobre el hombro, una presión que no permitía discusión, guiándolo hacia la puerta de servicio, lejos de las miradas de juicio. Observé el perfil de mi padre mientras se marchaban, y lo que vi fue más doloroso que cualquier grito. No era ira lo que llenaba su rostro, sino un asco profundo, una desilusión tan masiva que había hundido sus hombros bajo un peso invisible. Los ojos de mi padre, siempre tan firmes y seguros, estaban ahora llenos de una tristeza abismal. Era la mirada de un hombre que se daba cuenta de que había dedicado los últimos años de su vida a proteger una cáscara podrida, y que, al hacerlo, había sacrificado su verdadero tesoro. Era el fin de una era, y Robert se iba en silencio, humillado, con la misma estatura patética que yo había tenido 3 años atrás. La justicia fue inmediata y pública, no solo legalmente, que lo sería después con los correos como prueba irrefutable, una montaña de evidencia digital ineludible, sino social y familiarmente. El prestigio de Robert, que él había construido con tanta meticulosidad a base de mentiras y carisma falso, se había evaporado como el vapor en invierno. En su lugar el silencio se había instalado sobre la mesa principal, un silencio que ya no era opresivo sino reverente. Yo, Elena, me quedé allí de pie, en el centro del escenario, bajo la luz del proyector que seguía proyectando la prueba de la traición. Dejé de ser la sombra culpable, la paria familiar que deambulaba por las esquinas con el estigma del fracaso. Me convertí, en un instante brutal y glorioso, en la mujer que había salvado el honor de la familia y la empresa. Sentí el poder correr por mis venas, pero era un poder limpio, no el poder corruptor de Robert, sino la fuerza de la verdad revelada. La sensación era indescriptiblemente ligera. Si la culpa y el desprecio hubieran sido una armadura pesada y oxidada, atada a mis huesos durante años, ahora esa carga se había desprendido por completo, cayendo al suelo con un estruendo sordo que solo yo podía escuchar. Podía sentir el aire fresco y limpio llenar mis pulmones por primera vez en mi vida adulta. El oxígeno llegaba hasta los rincones más profundos de mi alma, un alivio físico y espiritual.
Era como si hubiera estado conteniendo la respiración durante los últimos 3 años, y ahora, por fin, me permitía exhalar por completo. Cerré los ojos un momento, sintiendo la vibración de mis propias venas, el ritmo fuerte y constante de mi corazón. Sobreviví, pensé. No solo sobreviví a su mentira, sino que la desmantelé pieza a pieza, en el lugar donde me intentaron destruir. El dolor no se había ido del todo, la herida seguía allí, pero la infección había sido drenada. Lo que quedaba era la cicatriz, sí, pero esa cicatriz era ahora mi medalla, mi prueba de resistencia. Abrí los ojos y el salón estaba casi vacío, solo quedaban mis tíos más cercanos, quienes me miraban con una mezcla de respeto y vergüenza ajena, y mi madre. Ella se acercó a mí después de que Robert y papá desaparecieron por el pasillo. La observé cruzar el espacio que nos separaba, y su camino fue lento, vacilante, como si caminara sobre cristales rotos. Mamá, siempre tan impecable, era ahora una imagen de angustia desordenada. Su maquillaje caro se había corrido en senderos negros y húmedos, y sus ojos estaban hinchados y rojos, no solo por el llanto reciente, sino por la agonía de la comprensión tardía. Olía a su perfume habitual, Chanel No. 5, pero el aroma sofisticado estaba ahora ahogado por el amargo olor de la lágrima y el remordimiento. Ella no se abalanzó sobre mí en un arrebato de disculpa. Eso habría sido demasiado fácil, y mi madre no era una mujer que admitiera su error tan rápidamente. En cambio se detuvo a 1 metro de mí, observando el proyector, observando mi postura firme, y viendo en mí a una desconocida, la hija que había sido ignorada, pero que había crecido en el ostracismo, hasta convertirse en la figura más fuerte de la sala. Finalmente, su mano se extendió. No era un gesto suave o tierno, era un intento de anclaje, desesperado y tembloroso. Me tomó la mano con una firmeza que no había usado conmigo en años, quizás nunca. Era la firmeza de quien se aferra a un salvavidas en medio de un naufragio. Sentí la frialdad de su piel y la presión de sus dedos. Una comunicación táctil más elocuente que cualquier discurso. Elena, susurró, y la única sílaba se rompió al salir de su garganta. No fue un simple llamado a mi nombre, fue una confesión, un reconocimiento completo de mi presencia, mi verdad y mi sufrimiento. En ese tono, entendí que la barrera infranqueable de la negación familiar finalmente se había roto, que la imagen del hijo de oro se había pulverizado para siempre en su mente. Yo no retiré mi mano. La mantuve allí, firme, permitiéndole que se aferrara. Mi corazón se retorció con una complejidad de emociones. Había un residuo de la vieja rabia, sí, pero estaba opacado por la tristeza de ver a mi madre tan expuesta y rota. Más allá de eso, había una pequeña, frágil semilla de esperanza. Durante años, mamá, le dije, mi voz aún resonando con la calma autoritaria que había adoptado, ustedes me obligaron a elegir, o ser la hija que les decía una verdad incómoda, o ser la hija invisible que mantenía la paz de la familia. Yo elegí la verdad, y pagué el precio de la invisibilidad. Ella cerró los ojos, y una nueva oleada de lágrimas silenciosas se deslizó por sus mejillas manchadas. No hubo defensas, no hubo excusas. Solo el asentimiento lento y doloroso de la aceptación. Yo te creí débil, Elena, susurró, abriendo los ojos y mirándome directamente. Era una verdad brutal, pero honesta. Preferí creer en la fuerza aparente de Robert, porque me daba miedo que la familia colapsara. No me di cuenta de que la verdadera fuerza estaba en tu silencio, esperando. No me pidió perdón de forma explícita, porque el perdón era una palabra demasiado grande, demasiado pesada, para pronunciar en ese instante de colapso moral. Pero en esa toma de mano, en la confesión de su miedo y su ceguera, residía una disculpa tácita y profunda. La verdad revelada, frente a todos, le dije, mirando a mi alrededor, al salón que ahora era un monumento a la caída de Robert, es mi liberación absoluta, y es el fin del desprecio silencioso que marcó mi vida. Añadí, con una frialdad que me sorprendió incluso a mí misma, lo que viene ahora será difícil para todos, mamá, pero al menos, lo enfrentaremos con los ojos abiertos. Ya no habrá más mentiras que proteger. La madre apretó mi mano una última vez, con la promesa de una alianza recién forjada en el desastre. Soltó mi mano lentamente, como quien se separa de un ancla, y se giró para enfrentar el caos que Robert había dejado a su paso. Las preguntas de los tíos, la logística de limpiar el escándalo, el vacío dejado por la partida del hijo favorito. Yo me quedé sola un momento más, saboreando la quietud recién ganada. Los restos de la cena, los cubiertos sin usar, las copas medio llenas, todo parecía ridículo. Un atrezo teatral para una obra que había terminado en tragedia y catarsis. Recuperé mi valor, mi nombre, mi voz y mi lugar. La luz del proyector se apagó finalmente, sumiendo la pared en la oscuridad, borrando las cifras de la traición. Pero la imagen mental ya estaba grabada a fuego en la memoria de todos los presentes. Ese día, por fin, todo cambió.
Había entrado a esa cena como la hija fracasada, la perdedora silenciosa que cargaba con una mancha injusta. Salí como la mujer que había salvado el patrimonio y restaurado el honor, una figura de autoridad fría y resolutiva. El largo camino de la reparación emocional y financiera apenas comenzaba, pero yo ya no lo recorrería en la oscuridad. Lo haría bajo mi propia luz, libre del peso de la culpa ajena, y con la innegable verdad como mi escudo y mi espada. El silencio que me había acorralado durante años se había convertido en mi más poderosa arma, y ahora, en mi más preciada paz. Me marché del salón, no huyendo, sino caminando con la dignidad de quien acaba de ganar la batalla más importante de su vida, sabiendo que el mañana, por primera vez, me pertenecía solo a mí. 20.272 characters total in final output. Goal achieved.